Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Me hace muchísima ilusión regresar a este espacio por el que no me paso pues ya desde abril de 2024 y estoy publicando este primer episodio de la nueva temporada a 20 de marzo del 2026, así que han pasado 2 años. He de decir que dejar de compartir por aquí fue algo que sucedió, que fue a la par, que fueron otras cosas que tenían que ver con mi negocio. Dejé de hacerlo en medio de una crisis profesional y del mismo modo que dejé de ofrecer lo que ofrecía, mis servicios, mis productos, soltar el podcast entró dentro de todo ese paquete. Dejé de hacerlo y ni siquiera me planteé crear un episodio de despedida, explicar el por qué lo dejaba. Tampoco sabía si sería para siempre, si regresaría y cuánto tiempo tardaría en hacerlo. La verdad es que no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi negocio, pero en ese momento necesitaba parar lo que estaba haciendo y tras escucharme, valorarlo durante los primeros meses del año, en abril de 2024, dejé de intentar que lo que estaba haciendo funcionara, solté amarras y me entregué a la vida. Y fue así literalmente. Y espero que si has llegado aquí y estás escuchando esto, creas en este tipo de cosas. Pero eso es lo que hice, sin tener un plan B ni un ingreso alternativo. Dejé de empujar y alimentar a mi negocio, que quienes me conocéis y lleváis tiempo siguiéndome sabéis que soy psicóloga, soy coach a nivel profesional, pero en aquel momento además de esos espacios individuales y grupales de acompañamiento tenía una membresía mensual llamada Dentro Estudio, donde compartía itinerarios temáticos todos los meses para trabajar esos temas en concretos y sanar, colocar, expandirse, manifestar. Pero lo dejé todo y me encomendé a la vida. Estaba exhausta, estaba cansada de hacer, como si estuviera en la rueda de hámster y de no lograr que mi negocio fuera todo lo abundante y próspero que merecía y que yo tenía en mente. He analizado mucho esto y no creo que hubiera exigencia en la demanda de resultados por mi parte, aunque sí exigencia en ese hacer insano para lograrlo, y después de un tiempo en ese ritmo, además de insostenible e insano, era totalmente incoherente con mi manera de ver las cosas. Creo sinceramente que, que lo que ha de funcionar, lo que está destinado a funcionar, lo hace de manera más fluida, sin necesidad de todo este empuje constante ni de esfuerzo sobrehumano. Obvio que tenemos que hacer cosas, que hemos de tomar acción, que hemos de poner de nuestra parte, pero no creo que tengamos que luchar, que forzar, que exigirnos a niveles tan altos que acabamos prácticamente desapareciendo. Y además acabamos desvinculándonos y desconectándonos de ese propósito por el que empezamos esa cosa en cuestión. Ya sea un trabajo, ya sea una relación, estás tan rendida que al final no ves ni el sentido en estar haciendo lo que estás haciendo. Y eso para mí es inaceptable en cualquier área de mi vida, como decía, en lo laboral, en una relación de pareja, en una amistad, con la familia, con todo en la vida. Yo creo que la lucha y la fuerza crean fricción, crean resistencia, y eso no ayuda a que nada salga, porque ya sabemos que lo semejante atrae a lo semejante, y si estoy en esta energía y vibración, lo que voy a encontrar al otro lado va a ser más de eso. Yo en ese lugar no podía traer lo que estaba deseando, y por suerte ese abril de 2024 lo entendí, solté, me entregué totalmente a la vida y a lo que tuviera que ser para mí, y sentí dentro que si ese no era mi camino, estaba totalmente abierta a ver cuál era. Por supuesto, hice mi parte del trabajo, reflexioné qué podía hacer, qué podía ofrecer, a qué me podía dedicar. Observé, indagué mis habilidades en trabajos que había hecho antes y empecé a hablar, a hacer correr la voz de mi disponibilidad para temas de comunicación, que fue lo que sentí
que podía hacer en ese momento y que además me apetecía, que es mi otra profesión, y empecé a estar atenta a oportunidades. Y ese mismo verano me salieron casi a la vez dos grandes oportunidades, teniendo que elegir una, en la que estuve trabajando hasta noviembre de 2025. Fue verdaderamente una época fantástica a nivel profesional, me sentía realizada, inspirada, aprendí muchísimo, me expandía a diario, tenía libertad, flexibilidad horaria, trabajaba parte del tiempo desde casa, otra en la oficina con el resto de compañeros. Era un trabajo muy abundante también en lo económico y de hecho a veces no podía ni creérmelo que eso hubiera sucedido, ¿no? Que eso se hubiera presentado. Y fue justamente esta entrega que hice totalmente libre y sincera, concienzuda y confiada ante la vida. Y, y en ese día a día me sentía totalmente agradecida, afortunada. O sea, había manifestado una oportunidad profesional brillante tras tanto tiempo en ese apretar, esfuerzo, en el que no estaba obteniendo nada de lo que deseaba, como decía. También durante todo ese tiempo he vivido muchas otras cosas. Me he enamorado, me he separado, he regresado a esa relación de un modo distinto, pero sin terminar de funcionar, soltándola esa vez definitivamente. He crecido mucho a través de esta relación, a pesar de la tristeza y del dolor. Me siento agradecida por todo lo que me trajo esa persona y nuestro tiempo juntos, pero hoy, ahora, sí que siento que estoy en otro lugar, que he logrado ver y entender patrones míos que repetía constantemente y me siento preparada para hacerlo completamente distinto la próxima vez. De relaciones de pareja estoy hablando más y más en Instagram, también en Substack, y vendrán más reflexiones por todos estos espacios y también conversaciones por aquí hablando del amor, de las relaciones de pareja, de cómo tener relaciones de pareja sanas. Todo este tiempo también, aparte, he viajado muchísimo, algo que me expande y me nutre. He aprendido a entrenar de un modo que me sienta bien, en lo físico y en lo mental. Y he seguido haciendo cambios en mi alimentación para alinearme más con lo que siento y deseo, con lo que mi cuerpo me pide y no tanto con lo que mi cabeza estaba diciéndome. He soltado creencias, que me limitaban todavía. Así que hoy, por ejemplo, pues he introducido muchísimos más alimentos como carne de manera regular, queso y otras cosas que no solía comer, sintiéndome muy bien con ello, totalmente alineada, fuerte y sana. También en mis modos de cuidarme, aparte de la alimentación, estos se han ido adaptando a lo que ahora pedía mi ser, mi persona, tanto en sueño como en yoga, como en meditación, escritura, cosas de las que hablaré más por aquí y por mis otros canales. Y ahora que regreso, lo hago en un momento en el que nuevamente estoy en proceso de cambios profesionales, ya desde noviembre, desde que dejé ese proyecto hermoso en el que estuve por un año y medio y regresé a dar las clases en la universidad, en Barcelona, que es algo que hago cada año, por unos 15 días, 3 semanas de coaching y de psicología. Pero también he regresado a las sesiones individuales y ahora en estas últimas semanas, que coincide justo con este lanzamiento, he visto muy clara mi visión a nivel profesional y hacia dónde me quiero dirigir. Y en este nuevo plan, en esta nueva era, en esta nueva dirección, el podcast tiene un papel principal donde estaré divulgando sobre bienestar, wellness, salud en general, a solas y con invitados, como en la temporada anterior. Y también en los otros espacios me vais a seguir encontrando, hablando y compartiendo, divulgando de todos estos temas. El Substack, mi newsletter semanal todos los domingos, ahora en versión privada prácticamente todos los domingos y quizá esporádicamente alguno en abierto, pero quiero dotar de más calidad, profundidad, intimidad y en darle mucho más valor a este espacio y a quienes estáis en él,
a quienes lo apoyáis y a quienes le dais el valor que tiene realmente. Vais a verme en general mucho más en formato vídeo, hablando ante la cámara, para estar más cerca y poder contaros cosas que siento que he de compartir de un modo más fluido y fácil para todos. Estos vídeos sobre todo van a estar en Instagram, y también voy a estar colaborando más y más con marcas con las que me siento alineada y con quienes quiero crear sinergias y contenidos necesarios para ese bienestar, esa vida auténtica, real y expansiva que siento que todos merecemos vivir. A lo largo de los años he vivido una evolución muy grande en todos los aspectos de mi vida. Diría que la he transformado completamente. Salí de una anorexia de casi 17 años. Los últimos años, por supuesto, no fueron tan duros como los primeros, que entré en esta enfermedad a los 12 años y eso es una edad muy, muy, muy temprana, pero aún así seguí atrapada durante mucho tiempo y he logrado llevarme a un lugar completamente distinto, sobre todo desde mis 30. Yo personalmente he vivido mucho tiempo siendo negativa, con una mentalidad de carencia, con muchos pensamientos limitantes y desde hace algún tiempo, sobre todo, como decía, a partir de mis 30, me siento afortunada de vivir una vida plena, feliz, brillante, abundante. La siento llena de luz, expansiva y me siento muy afortunada de vivir a diario así, con esta visión. No fue fácil, por supuesto, salir de algunos lugares, pero creo que la constancia, la determinación, tener muy claro que eso no era una vida para mí ni para nadie, me hizo buscar hasta encontrar aquello que me sirviera y traerme al lugar en el que estoy a día de hoy. Por supuesto, sigo viviendo crisis, momentos duros de dudas, inseguridades, pero lo transito de otra manera. En mi separación, por ejemplo, ahora, a inicios de este 2026, esta vez lo he vivido de un modo totalmente ejemplar, podría llegar a decir, y quizás suena mal que lo diga yo. Y también han habido momentos en los que me he preguntado, ¿no debería estar pasando lo peor? ¿No debería estar hundida, pasarlo mal? El ego siempre viene aquí a jugar con nosotros, pero la respuesta es que no debemos pasarlo peor o pasarlo mal. En budismo, algo que he estudiado también a lo largo de los años, se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y estoy totalmente de acuerdo. O sea, si te separas, por supuesto que va a doler, te vas a sentir triste, echarás de menos a esa persona, querrías que hubiera funcionado, pero eso es una cosa y otra totalmente distinta es hundirte, deprimirte y quedarte en un estado depresivo por días, ¿no? Dejarte ir de un modo que te destruya y sufrir arruinando tu día a día. Creo que cuando logramos ser resilientes las cosas se pueden llevar de otro modo y pienso que cuando te comprometes con tu bienestar cada día, y esto en mayúsculas, y llevarte a elevar tu energía en todo momento para vibrar lo más alto posible, esto es clave en momentos posteriores en los que lo pasas mal, porque si tú te cuidas y elevas tu energía a diario, eso inevitablemente te va a llevar a sentirte bien. Va a sumar momentos de bienestar, va a sumar momentos de felicidad, va a sumar momentos de luz. Y con eso inundas tu vida de todas esas sensaciones, ¿no? De esa alta vibración. Y eso es lo que acaba proporcionándote una calma interna, una felicidad, que al final es a lo que todos aspiramos, supongo. Y eso es pilar para mí, para mi vida, para mi profesión, para mi manera de entender el vivir aquí y ahora, la mía y la de todos. Por ello quiero hablar mucho de todo esto, tanto como pueda, para extenderlo y para que, bueno, poco a poco, si algo va quedando y algo os va llegando de todo esto, que podamos vivir todos mejor. Los principales pilares que vais a encontrar en las distintas plataformas o espacios en los que voy a estar compartiendo, los pilares o temáticas van a ser
bienestar, wellness, salud, pues todo temas de crecimiento personal, psicología, recomendaciones, alimentación, deporte, rituales, hábitos. También voy a hablar mucho de TCA o trastornos de la alimentación y cómo podemos salir de esos lugares y cómo reconectar con nuestro cuerpo, amarlo, reconectar con la comida, con la alimentación, aprender a nutrirnos. También sobre relaciones de pareja, manifestar y vivir vidas expansivas y aquí pues temas de abundancia y de dinero. Y por último, el otro gran pilar para mí va a ser sistema nervioso y dolor crónico y modos de regularnos para vivir en salud. Creo firmemente en una vida de bienestar, una vida en salud, en experimentar a diario una buena vida, feliz, plena, en calma, auténtica, siendo quienes somos de verdad y sin pretender nada más, sin fingir, sin callarnos, sin ocultar quiénes somos. Y puede que esto suene muy idílico, incluso hippie, pero así es como yo lo vivo y lo experimento a diario y me siento una persona francamente realista, sensata y con los pies en la tierra. Así que espero que esto te inspire, te emocione, te remueva por dentro y quieras más de lo que te cuento para acompañarme por aquí y por el resto de mis espacios y crecer todos juntos, en definitiva. Gracias por regresar a Slow Talks conmigo y hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.